Continuamos en este ejercicio democrático de conocer la visión de los dirigentes de la ciudad de Buga sobre la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República y quien tomó posesión el pasado 7 de agosto. Hemos invitado en esta sección a Luis Eduardo Malagón de la Colombia Humana, del Pacto Histórico, que en la ciudad de Buga pues tuvo ese acercamiento hacia las comunidades y estas le respondieron en las urnas con un total de 42.000 y algo más de votos en la segunda vuelta presidencial. Luis Eduardo, bienvenido. Inicialmente, ¿qué llega para Colombia con la presidencia de Gustavo Petro? Muchas gracias, William. Saludo a todas y a todos. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir con mi familia a Bogotá y sentí una energía muy especial que quiero compartirles. El 7 de agosto del 2022, por primera vez después de 203 años, la batalla de Boyacá fue en 1819, el 7 de agosto, se posesiona un gobierno popular, un gobierno del pueblo para el pueblo. Y ese gobierno popular tiene varios elementos simbólicos que quiero compartirles a todos los televidentes. Y es el primero, cuando encontramos, lo que decía Gustavo Petro encontramos al pueblo con las altas élites y con los altos mandos militares en un espacio de paz, en un espacio de reconocimiento del poder popular y donde no hubo ningún incidente, un espacio de paz y una oportunidad enorme para transformar Colombia. Lo segundo es que cuando se convoca, por ejemplo, traer la espada o el sable de Bolívar, es algo simbólico porque es la espada o el sable libertario, donde muestra un pueblo que hace 203 años supera las cadenas de los españoles, las cadenas de quienes nos estuvieron ordenando cómo debíamos gobernarnos. Hoy, llegada de Gustavo Petro es la llegada del poder popular. Y el otro elemento simbólico muy importante es los invitados especiales. Un pescador, un campesino cafetero, una vendedora ambulante, una señora preparadora de arepas, una barrendera, personas del pueblo. Y eso es muy importante porque cuando nosotros pensamos de que la política no nos toca y cuando decimos que llegó el poder popular, entonces tenemos un gobierno que está pensando es para todas las comunidades. Y eso es muy importante también resaltar. Ya la campaña terminó. Tuvimos 42.700 votos en Buga, tuvimos 11.700.000 votos en Colombia, otro sector más amarrado por la clase política tradicional y los que han gobernado este país por 200 años. Y hoy tenemos un presidente que tiene que gobernar a todas y a todos. Y por eso la importancia de la llegada de Gustavo Petro es que rompe un paradigma donde ya en este momento se habla de una primera línea de gestión pública que son los ministerios. Fortalecer los ministerios que ya son de corte de la presidencia, van a hacer gestión a nivel de todo el país para beneficio de todas y todos y no para beneficios de partidos o de una clase política tradicional. Yo creo que esos aspectos simbólicos y el discurso de Gustavo, quiero cerrar con ese decálogo que me parece clave resaltarlo y compartirlo con ustedes, es clave y de ahí pensemos que llega para Buga. El punto 1 de trabajar para conseguir la paz definitiva. Nosotros en Buga hemos sido víctimas del conflicto armado en la zona rural. Eso es supremamente clave para nosotros. 2, cuidar los abuelos, abuelas, los niños, las niñas y las personas de discapacidad y marginados. Es una problemática nacional y en Buga lo vivimos. Gobernar con y para las mujeres me parece maravilloso, por ejemplo, porque la política de género en Buga es muy precaria. Tenemos que incluso ampliar el concepto a un sistema del cuidado que es fundamental para sostener la sociedad. El tema de dialogar sin excepciones, sin exclusiones, es clave ese quinto punto porque ahí va a abrir el espacio para dialogar con derecha e izquierda. El diálogo no es de color político, el diálogo es social. El elemento, por ejemplo, quinto de escuchar a los colombianos y no gobernar a la distancia plantea de que él no va a gobernar desde Palacio, él va a gobernar desde los territorios y allí es donde nosotros en los territorios tenemos que jugar un papel fundamental. El sexto elemento como defender a los colombianos de la violencia es claro, abrir
nuevos indicadores donde cuántas vidas salvamos en un conflicto armado, no cuántas vidas se pierden, cuántas bajas de un lado o del otro hay. Eso tenemos que cambiarlo y tenemos que superarlo. Cero tolerancia contra la corrupción es un elemento clave y que ustedes pudieron ver después de la toma de posesión. La primera instrucción que le dio el ministerio: no podemos fallar, y ese mensaje es concreto: cero corrupción. El octavo elemento, por ejemplo, proteger el suelo, el subsuelo, los mares, los ríos, el aire, el cielo. Buga tiene una de las mayores reservas. El PONS, que era el plan de ordenamiento de la Guadalajara de Buga, de la cuenca del río Guadalajara de Buga, es supremamente clave porque no solamente alimenta a Buga, sino a Tuluá. Entonces, toda la zona de reserva que tenemos en Buga es fundamental. El noveno elemento es, por ejemplo, desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano es clave. En Buga había una iniciativa en la cual participé hace años que se llama Nodos de Desarrollo Rural, pensando cómo articular el campo con la ciudad. Esta es la gran oportunidad para poder aprovechar esto. Y el último elemento, cumplir y hacer cumplir la Constitución, es clave. Tenemos un marco normativo que nos permite responder a unos derechos fundamentales: derecho al trabajo, la igualdad, las condiciones, a una vida digna, como dice la Constitución. Y hoy tenemos un gobierno que va a responder a ello, y en ese sentido nosotros como bugueños y bugueñas tenemos que pensarnos cómo nos podemos articular para desarrollar proyectos, procesos que permitamos aprovechar este momento que la vida y Dios nos dio, de tener un gobierno popular que va a estar a favor de todos los intereses de las grandes mayorías pobres que tenemos en Colombia y de las grandes comunidades que tenemos en nuestro país. Luis Eduardo, ¿cómo fue esa experiencia de irse en su Petrobús? Me decía usted en el Petromóvil, porque el Petrobús también estuvo aquí, sí. Por ahí lo relaciono, el Petromóvil, y esa experiencia, ¿cómo la resume usted para trasladarse con su familia hasta Bogotá? Eso fue una travesía, fue maravilloso. Les cuento, irnos en el Petromóvil de la Bugamana, que pues, digamos, no habían carros de ese tipo, era único. El viaje fue maravilloso, nos fue muy bien en la subida, pero cuando estuvimos, por ejemplo, en Bogotá, tuvimos una anécdota muy bonita. Es que íbamos para Palacio y cuando aparece una caravana presidencial con un alto mando, nos fuimos con ellos y no nos hicieron ninguna objeción. Era parte del pueblo acompañando una caravana presidencial y la escolta militar nos permitieron acompañarlos y llegamos incluso a Palacio. Y cuando llegamos, digamos, en el Petromóvil, mi familia estaba: uy, esto es increíble, porque no éramos señalados, no nos miraban como en algún momento nos quisieron señalar como que ustedes son personas no gratas. E incluso una señora de la comunidad me decía: ¿usted cómo logró tener ese carro? Porque aquí en Bogotá lo hubieran destrozado los vidrios. Al punto era eso, la animalversión con el movimiento del pacto histórico. Yo le dije: mira, es que yo estaba en Buga, y en Buga, a pesar de que digamos también tenemos sectores, allá se respeta la vida, se respeta las comunidades, y eso yo lo decía con orgullo. Buga ganamos con el 67% con el pacto histórico. Y la verdad es que Buga es una sociedad que se está pensando bien quiénes son sus dirigentes, una sociedad con un voto de opinión importante, y nada mejor que Buga para vivir. Y le decía, este es un patrimonio familiar. Petromóvil ha sido un patrimonio familiar que lo hemos puesto a favor de un sueño para Colombia, por nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones. Entonces fue muy maravilloso irnos allí porque nos fuimos en familia. Yo te decía, William, y le digo a toda la comunidad, la política cuando no es en familia no tiene sentido, porque todo lo que hagamos nosotros en política es para favorecer nuestras comunidades, nuestras familias, el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. Y entonces, claro, ellos se sintieron allí. No pudimos entrar a la Plaza de Bolívar con ellos. Yo entré con el equipo de Buga Humana. Pero dígame por qué. Bueno, primero que todo, había que tener manilla, y al principio lo logramos conseguir, pero cuando tratamos de entrar a la Plaza de Bolívar, habían 3 filtros que no podían entrar menores de edad. Y les cuento que cuando entré ya con el equipo de Buga Humana, que viajó toda la noche, llegaron a las 4 de la mañana, estaban en Navarra, había una
un bloque digamos, humano de 10 metros que fue creciendo. En la Plaza Bolívar fueron más de 100.000 personas. Y la prohibición eran los menores. Eso fue una decisión de la alcaldesa mayor de Bogotá, y entonces resulta que era por la protección de los niños y niñas. Una estampida, un movimiento, los primeros afectados eran los niños. Sin embargo, la posesión dejó varios puntos de encuentro populares donde nos encontramos con movimientos de la resistencia de Bogotá, movimientos sindicales, nos encontramos con una banda sinfónica de Cali hermosa presentando piezas digamos musicales con mensajes de paz. Y claro, los niños son primero y en ese sentido teníamos que protegerlo. Entonces no nos dejaron entrar porque pues eran menores de edad, pero eso no nos podía tampoco quitar la oportunidad de vivir ese momento histórico después de 203 años de tener un gobierno popular que va a sacar adelante, que no es el gobierno el que va a sacar, y quiero cerrar con esto, William, no es Petro o Francia los que nos van a resolver, somos todas y todos. Este gobierno es popular, por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad y es acompañar al gobierno de tal manera que podamos ser certeros en todas las gestiones que se requieran para sacar adelante Colombia, nuestra patria. Luis Eduardo, pero usted se me saltó el punto donde van con la caravana presidencial, ¿y qué pasó porque no pudieron seguir? Pues el carrito ya tiene 19 años. ¿Qué pasó? Entonces cuando estábamos en la caravana, vamos a llegar a Palacio, y cuando llegamos a Palacio, el carrito perdió fuerza y nos quedamos, nos quedamos rezagados y nos quedamos ahí en la caravana, nos quedamos en la calle. ¿Ustedes otra vez normalitos? Normalitos como ciudadanos del común. No, y la última anécdota, cuando nos vinimos para Buga, quedamos preocupados y resulta que subiendo la línea a 5 kilómetros se nos frenó el carrito, nos tocó hacernos a un lado en la vía, dormir desde las 2 de la mañana hasta las 6 y luego levantarnos, hacer unos ajustes mecánicos. Le dije a mi esposa, amor, hágale usted, y yo empujo, y todos los chicos empujando, y el carro llegó finalmente a la línea. Y ahí estuvimos, pero bendito Dios, fue una travesía en familia, lo disfrutamos y va a quedar para nuestro recuerdo en la eternidad. Yo creo que gracias Dios y esta oportunidad, y gracias pueblo de Colombia por permitirnos vivir este momento que nos va a traer muchas luces para el futuro, no solamente de Colombia, sino también de nuestros territorios. Luis Eduardo, muy amable, y pues hombre, esas experiencias, ya no para los hijos, porque ellos lo vivieron, sino para ya los nietos y bisnietos tal vez, y que lo que usted manifiesta y lo que hemos venido diciendo en esta sección, que pues las cosas deben mejorar de acuerdo al querer del ser humano, sí, del individuo, y partiendo de ese punto, seguramente a todos nos puede cambiar las situaciones. Muy amable, y esperemos pues que en el caso del pacto histórico y de la Colombia Humana Buga, pues se tomen decisiones importantes que beneficien lógicamente a la ciudad, señora. Sí, no, muchas gracias, William, a ustedes por este espacio. Decirle a la ciudadanía que vamos a seguir trabajando en el territorio. Hay varias iniciativas de trabajar con diferentes comunidades, desde el nodo de Buga Humana, del que hago parte, y obviamente la idea es trabajar con el pacto histórico, porque el tema es que el cambio lo comenzamos a hacer ahora, y esa es la invitación, a seguirnos encontrando, seguir abriendo espacios. Vamos a hacer con el equipo de Buga Humana algunos eventos, algunas actividades para recoger fondos, para poder hacer proyectos que nos permitan trabajar en pro de la comunidad, y ahí vamos con la ayuda de todo el poderoso y vamos para adelante. Luis Eduardo Malagón, docente, integrante del sindicato, ¿cómo es que se llama? ASRUT, sindicatos regionales. Exactamente, quien pues vivió en carne propia la posesión del presidente Petro en Bogotá, y ahí queda pues todo lo manifestado frente a esas políticas que ha determinado el gobierno nacional para lo que viene en los próximos 4 años. Y allí queda pues lógicamente para la ciudad de Buga a esperar qué va a suceder entonces con las elecciones que también ya se avecinan, que es las locales, las departamentales, donde usted también es un punto importante para definir lo que puede ser el futuro de nuestros municipios y nuestros departamentos. La información que seguimos generando en la ciudad, señora, con Producciones Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CNS Noticias Buga.